Aquí estamos de nuevo, queridos voluntarios de Cáritas, con la cuarta sesión ya sobre Fratelli Tutti. Vamos a presentar en esta sesión los capítulos quinto y sexto. El capítulo quinto lo titula el Papa La mejor política. El Papa examina ampliamente la semántica de los términos populismo y liberalismo, criticando a ambos, y luego explica cómo el amor es una virtud que también debe permear la política. Reconocer a cada ser humano como un hermano o hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Esta es, parece, la mayor aportación del discurso que pronunció el Papa frente a los políticos españoles cuando fueron a hacerle la visita Pedro Sánchez y alguno de su gobierno. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. El Papa Francisco agrega además que esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen en su favor. La caridad política se expresa también en la apertura a todos. También en la política hay lugar para amar con ternura. Es un concepto nuevo, si se quiere, el de la caridad en la política o la política ejercida con caridad. Bien, pues las aportaciones, diríamos, más importantes en este capítulo son, primera, en los últimos años la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de esos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. Esto lo recoge el punto 156 de la encíclica. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de la fe neoliberal. Es una idea que ya ha expresado en capítulos anteriores. En la introducción, si recuerdan, les decía que es un poco reiterativa la encíclica y como es un resumen de toda la doctrina, todo el pensamiento del Papa, pues algunas veces repite algunas de sus ideas, ¿no? Otra aportación: en ciertas visiones economicistas, cerradas y monocromáticas, no parecen tener lugar, por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores, precarios e informales y a tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos de una economía en desarrollo, el punto 169. Otra aportación: la buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Punto 182. Finalmente, en el apartado 100, en el punto 190, explica que la caridad política se expresa también en la apertura a todos, principalmente aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro. La búsqueda y la confluencia, al menos en algunos temas, ha de buscarse por el político que está en el ejercicio del poder. Saber escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio, es la tarea esencial de todo político.
Con renuncias y paciencia, dice el Papa, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos se encuentran en un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más, es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. El punto 190. Bien, pues pasamos al capítulo 6, que es diálogo y amistad social. Es un poco en la misma línea de la caridad y la política, pues diálogo y amistad social como continuación de la política. En este capítulo el Papa propone detalles para hacer realidad su constante propuesta de la cultura del encuentro. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar, y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía. Este punto tendríamos que darlo a leer a nuestros políticos, que se encierran en su visión totalmente particularista, negando al adversario hasta el pan y el agua y el pan, ¿no? Pero respecto del diálogo que lleva al encuentro, el Papa aclara que el relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias de cada momento. Si en definitiva no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. En una sociedad pluralista, dice el Papa, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Bien, pues las principales aportaciones de este capítulo 6 son las siguientes. Dice, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar, que es lo que él recomienda a todos los políticos. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podemos darnos cuenta. Punto 198. Otra aportación. La falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o, en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes se estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad, porque parece que de momento no existen, ¿no? Otra aportación. Por todo ello, el Papa señala que hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en estilo de vida.
El sujeto de esta cultura es el pueblo, no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos o con medidas políticas. Punto 216. Otra aportación. Un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad, dice el Papa en el punto 219. Repito porque es otra de estas frases que merece la pena subrayar. Un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad. Somos muy llamados es lo que se llama el etnocentrismo. Creemos que nuestra cultura es la mejor porque es la que más entendemos y despreciamos aquello que ignoramos, ¿no? Entonces, aquí está llamada a aceptar otras culturas, otras formas de pensar, de entender la vida, incluso otras religiones. Concluye este capítulo el Papa explicando que la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenernos a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Parecen cosas simples, pero son necesarias de practicar, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí capítulos 5 y 6 y vamos con las preguntas que os dejo ahí anotadas para la reflexión. La primera, ¿por qué el Papa habla de populismo y liberalismo en un documento sobre la fraternidad? ¿Interesa saber la opinión política de un Papa? Bueno, pues siempre esas preguntas un poco maliciosas que os estoy haciendo. Claro que interesa saber la opinión política, pero aquí no estamos hablando de una opinión política, sino de una opinión social basada en el Evangelio, que tiene que proyectarse también hacia el campo político. Pero ya escucharemos vuestra respuesta. Segunda pregunta. El Papa, en la encíclica, propone que los valores que deben reinar en una familia, acogida, respeto, diálogo, perdón, servicio, preocupación de unos por otros, paz, amor, se extrapolen a la gran familia humana. Casi nada. Quiere hacer pues de la humanidad entera una gran familia con los valores de la familia monogámica o familia nuclear. ¿Qué dificultades encontramos para considerar a todos una familia y qué medidas concretas podemos aplicar para que tal fin no sea una utopía? Claro, hacer una gran familia sabiendo que somos tantas diversas culturas, pues siempre va a tener dificultad, pero veremos a ver si tiene alguna respuesta un tanto positiva. Y finalmente, una tercera pregunta. El Papa aborda la migración desde 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar, punto 129, como cauce para la fraternidad universal y la amistad social. ¿Cómo entiendo yo? ¿Cómo entiendes estos 4 verbos? ¿Qué entiendes por acoger, por proteger, por promover y por integrar? Bueno, es una respuesta bonita la que se puede dar a esta pregunta de los 4 verbos del Papa para acoger a la migración, a los inmigrantes. Es un tema que, como veis, se repite en casi todos los capítulos. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta entrega. Buenas tardes, buenas mañanas, según la hora que lo estéis escuchando. Y bueno, nos vemos o ahí en Cáritas o en cualquier otro momento. De todas maneras, nos falta todavía una quinta sesión, que serían los capítulos ya 7 y 8, o séptimo y octavo, y una sexta y última, que son las conclusiones y son las respuestas de estas preguntas que vamos dejando. De acuerdo, pues hasta la próxima.